hermanos, a la reflexión de la palabra de Dios, ficha número 5 del Evangelio según San Lucas. Nos ponemos ahora en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la lectura del Evangelio según San Lucas. En aquella época, el emperador Augusto publicó un decreto ordenado que se hiciera un censo del mundo entero. Este primer censo se realizó cuando Quirino era gobernador de Siria. Entonces todos fueron a inscribirse, cada uno a su ciudad de origen. José, que era de la familia y del linaje de David, fue de Nazaret a Galilea, a la ciudad de David llamada Belén en Judea, a inscribirse junto con María, su esposa, que estaba embarazada. Y ocurrió que mientras estaban ahí, a ella le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a un hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la habitación. Había en esa región unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando a sus rebaños y vigilando por turnos. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les anuncio una buena noticia, que será la alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esta será la señal para ustedes: encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto se unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, exclamando: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados por él. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén, a ver lo que ha sucedido, y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño recién nacido acostado en el pesebre. Cuando vieron esto, les contaron lo que les habían dicho sobre el niño. Y todos los que oyeron lo que decían estas cosas quedaban asombrados. María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Palabra del Señor. Pasemos a la estructura del texto. Son 4 partes. Versículos del 1 al 5, José y María acuden al censo pedido por el emperador César Augusto. Versículos 6 al 7, el nacimiento del niño Jesús. Versículos 8 al 14, los pastores reciben la buena nueva del nacimiento del Salvador. Versículos 15 al 20, los pastores ante la presencia del niño Jesús. Entremos a la reflexión de este texto. Primer parte. Los datos del censo presentan a Jesús haciéndose presente en la historia universal. No solamente es una historia particular, o un mito, un cuento, algo que no sabemos si ocurrió, sino que Dios se vale de acontecimientos que hay en la historia de la humanidad para hacerse presente. Primer detenimiento o primer punto que nosotros hacemos hoy: Dios se hace presente en tu historia. Se vale de los acontecimientos que suceden en tu vida particular y en la historia universal, en lo que pasa en la sociedad, para Dios hacerse presente. Este texto en particular nos da nuestra primera certeza. Jesús verdaderamente nació en esta historia, la historia de la humanidad, y el Hijo de Dios, que ese espíritu, se hace hombre, toma nuestra naturaleza humana para santificarla, para renovarla. Quiere decir que estamos unidos en primer lugar a Dios, ya no solamente como criaturas, sino que ahora Él comparte nuestra naturaleza humana. Decir que Jesús nació en tiempos del rey y del emperador Augusto significa entonces que hay un momento exacto donde Dios se hace presente en la historia universal. Y ahora pregúntate, ¿cuántas veces Dios se ha hecho presente en tu historia particular? Segundo, Jesús
a través de San José, se convierte en un descendiente de David. Así se inicia la fidelidad, así se indica, la fidelidad de Dios a su pueblo Israel. San José, el que está comprometido con la Virgen María, es descendiente del rey David, y él va a ser ese eslabón para que en Jesús se cumplan las promesas que Dios dio a el rey David. Tercero, María da a luz a Jesús, su primogénito. Primogénito se indica entonces en la Sagrada Escritura para indicar no el primer hijo, sino el hijo que pertenece a Dios. Esto lo encontramos en Éxodo 3:12. Así pues, Jesús se nos está manifestando, pertenece a Dios. Es el Hijo de Dios, nos dirá nuestra reflexión teológica. Cuarto, los pastores eran considerados ladrones, bandidos, gente sin cultura, sin derechos. A ellos, queridos hermanos, se les presenta este primer mensaje, esa primera buena nueva dentro de esa noche en la que se hace presente Jesús, el Hijo de Dios, en nuestra historia humana. Ha nacido el Salvador. ¿Quiénes son los primeros en recibir esta buena nueva? Pues los pastores. Aquellos que pensaríamos no son dignos de recibir esa buena nueva, o tal vez pensaríamos aquellos que no la quieren entender o no les hace falta, pues afortunadamente son los primeros en tomar esa buena nueva, dejar todo lo que están haciendo, es decir, cambiar su forma de vida para emprender ese camino hacia el encuentro del Salvador. Nuestro segundo momento de reflexión sería entonces, ¿quiero ser yo como esos pastores? Debo de ser como esos pastores. Debo de estar dispuesto a escuchar la buena nueva y dejar todo lo que yo esté haciendo para ir al encuentro de Dios, para aceptar esa salvación que Dios me quiere ofrecer. Esa es mi tarea, muy queridos hermanos, y es nuestra tarea de todos los días. Tal vez hoy hemos dejado algo para estar en este momento reflexionando la palabra de Dios, pues esa es nuestra tarea todos los días, no solamente hacer nuestra lección, sino estar disponibles para el encuentro con Dios, cuando vienen a decirme de un enfermo, cuando alguien necesita que yo lo escuche, cuando alguien me viene a pedir un consejo, cuando es momento de ir a la iglesia, cuando es momento de prestar mi servicio, cuando es momento de hacer mi comunidad, cuando es momento de amar a mi familia y compartir con ellos la buena nueva del Evangelio. Es ser como los pastores, estar disponibles ante el llamado de Dios que nos hace al encuentro de su Hijo Jesús. Siguiente punto. La buena noticia de la salvación, dada en primer lugar a estos personajes, hace que el miedo se transforme en alegría. ¿Qué dicen los ángeles? Les anunciamos una buena nueva. Pues queridos hermanos, la palabra de Dios siempre será esa buena nueva que quite de nuestro corazón las tristezas, las incertidumbres, los temores, las angustias. Siguiente punto, reflexionar. Significa que entonces, cuando yo esté triste, medite la palabra de Dios, porque en ella encontraré palabras que me animarán a seguir mi camino. Cuando yo esté desorientado, cuando yo me sienta acabado, cuando me sienta desilusionado inclusive de todo lo que hay en mi vida, la palabra de Dios siempre será ese alimento que, como a los pastores, me fortalezca y me enseñe un nuevo camino para emprender ese camino de salvación. La salvación de Dios no espera más, no es para el futuro, es para el aquí, para el ahora. Por eso el mensaje de los ángeles nos dice, hoy les ha nacido el Salvador. Y es una buena nueva que llega en el hoy. No es ayer, no es mañana, es hoy. Cada día de nuestra vida, ese mensaje de los ángeles viene a nosotros para decirnos, no tengas miedo, hoy ha nacido el Salvador. Si tú quieres, hoy puede venir Dios a darte la salvación a tu corazón, a tu vida, a transformar tu familia, a transformar tu historia. La presencia del niño Dios, de Dios hecho hombre, no es una presencia que produzca miedo. Ya llegó Dios
y todos a escondernos, porque nos va a acabar. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mensaje, aún en nuestra propia iglesia católica o en otros tipos de congregaciones o de creencias, que nos dicen, ya viene Dios y viene a juzgarte, ya viene el juicio del fin del mundo, ya viene a acabarse la historia de la humanidad? Y entonces todos a correr y todos a tener miedo y hasta cambiar de religión porque en la que estoy no es la correcta y Dios me va a condenar. ¿Qué es lo que los ángeles le dicen a ellos? No tengan miedo, hoy ha nacido el Salvador. ¿Qué es lo que hicieron ellos? No se fueron a esconder, no emprendieron el camino contrario, sino el camino hacia Dios. Y eso es, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer, meditar la palabra de Dios, no para esconderme de Dios, sino para ir al encuentro con Dios. La multitud de los ángeles, queridos hermanos, representa la alegría en el cielo por la salvación que se realiza a través del Hijo de Dios hecho hombre. Los ángeles comparten la alegría de saber que Dios viene a nuestro encuentro. ¿Cómo debe de ser mi momento de hacer la oración? ¿Cómo debe de ser mi momento de ir al templo, a hacer oración, o a celebrar la Eucaristía, o a prestar mi servicio? ¿Cómo debe de ser el momento en el que yo me reúno con mis hermanos a hacer la lección divina? ¿Cómo debe de ser mi momento cuando voy a visitar a un enfermo, cuando ayudo a una persona? De alegría, porque la buena nueva se hace presente en cada uno de esos momentos para traernos la salvación. Siguiente. Los pastores, libres de todo prejuicio, van al encuentro del Salvador. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos hemos quedado en nuestro hogar? ¿Cuántas veces nos hemos privado de ir al encuentro con Dios? ¿Cuántas veces no hemos ido a un retiro, a una plática, inclusive a confesarnos o a buscar al sacerdote para platicar con él de lo que hay en nuestro corazón? Porque soy pecador, porque mi vida no le va a agradar a Dios, porque hace mucho que no voy a la iglesia, porque hace mucho que no rezo, porque he fallado a Dios en sus mandamientos. Nos privamos de esa buena nueva, de esa alegría de encontrarnos con Dios y de las bendiciones que la palabra de Dios nos trae. Los pastores nos enseñan entonces que nada debe de ser un obstáculo para que nosotros vayamos al encuentro del niño Dios que acaba de nacer. Los pastores se convierten también en testigos vivos, es decir, ven y oyen la presencia asombrosa de Dios en medio de su sociedad, de su aquí, de su ahora. Así, queridos hermanos, nosotros nos hemos de convertir en testigos de la buena nueva que se hace presente en nuestro aquí, en nuestro ahora, en nuestra vida. No es para quedarnos con esta reflexión, no es para quedarnos con este conocimiento y todos los que vamos adquiriendo, es para aprender a compartirlos con los demás. Si Dios me ha enseñado algo, si Dios ha hecho algo por mí, es para que yo haga algo por las demás personas que aún no conocen a Dios, que aún no reciben la buena nueva de la salvación. Se nos dice en el texto, la Virgen María guardaba estas cosas en su corazón. Pues de María también aprendemos, queridos hermanos, a guardar en nuestro corazón toda aquella palabra de Dios que viene a sanarnos, a renovarnos, a liberarnos, a transformarnos. Guárdalas porque va a haber un momento en que necesites sacarlas como ese alimento que llevamos en nuestra mochila, en nuestra lonchera, cuando vamos a la escuela o al trabajo. Así debe de ser la palabra de Dios, meditarla, guardarla en nuestro corazón para volver a sacarla y rumiarla como si fuera el animalito que una y otra vez mastica su alimento. Que así nosotros tengamos siempre esa novedad de ir al encuentro de la palabra de Dios. El nacimiento de Jesús se parece al de Juan el Bautista y a la vez es diferente. Se nos hablan esos dos momentos de alegría por esos niños que han nacido, pero en este caso se nos manifiesta una clara distinción. En el nacimiento de Jesús, los ángeles intervienen para decir, hoy ha nacido el Salvador. Significa, en la historia de Lucas, que Jesús es verdadero hombre porque nació en un tiempo y lugar determinado y es verdadero Dios porque Dios mismo nos dice, Él es el Salvador, Él es el Mesías, escúchenlo, búsquenlo,
porque en Él encontrarán la salvación. Queridos hermanos, tenemos muchas cosas que preguntarnos en este día, una gran tarea que realizar. Pues pidámosle a Dios que Él siempre nos lleve en ese camino, en esa buena nueva como a los pastores, para descubrir su presencia en medio de nosotros, y que así como ellos fueron capaces de dejarlo todo, también nosotros seamos capaces de dejar todo por seguir a Cristo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buen día.